¿Y si el mayor obstáculo entre tú y la vida que deseas no fuera la falta de dinero, de oportunidades o de suerte, sino el hecho de que estás haciendo demasiado? ¿Y si el esfuerzo constante, la preocupación permanente y la necesidad de controlar cada detalle fueran precisamente las razones por las que aquello que buscas parece alejarse cada vez más? Esto puede parecer completamente contrario a todo lo que nos enseñaron desde pequeños. Nos dijeron que cuanto más lucháramos, más recibiríamos, que debíamos perseguir nuestros objetivos sin descanso, que solo el esfuerzo incesante produce resultados. Sin embargo, Neville Goddard enseñó algo que desafía esa forma de pensar desde su raíz. Decía que la manifestación no ocurre cuando haces más, ocurre cuando dejas de resistirte al estado donde tu deseo ya está cumplido. En este video descubrirás por qué intentar controlar constantemente la realidad puede convertirse en el mayor obstáculo para recibir aquello que Dios ya preparó para ti. También comprenderás por qué tantas personas pasan años utilizando afirmaciones, visualizaciones y diferentes técnicas sin experimentar cambios reales, mientras otras parecen transformar su vida simplemente cambiando su estado de conciencia. Quédate hasta el final porque la última parte contiene una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard sobre cómo recibir sin perseguir, cómo permitir que la realidad se reorganice por sí misma y cómo dejar de luchar contra la vida para comenzar a caminar junto a ella. Antes de continuar, quiero invitarte a participar con nosotros en este momento. Escribe en los comentarios: yo recibo. Con estas dos palabras, estás afirmando que eliges abandonar la lucha constante y abrirte a recibir todo el bien que la inteligencia divina ya ha preparado para ti. Cuantas más personas escribamos esta frase, más fuerte será esta corriente de fe y de intención que estamos creando juntos alrededor de estas enseñanzas. Si este contenido aporta valor a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy. Y si deseas apoyar este proyecto para que podamos seguir difundiendo las enseñanzas de Neville Goddard a miles de personas, también puedes hacerlo mediante Super Thanks o convirtiéndote en miembro del canal. Ahora entremos en una de las ideas más revolucionarias que Neville Goddard enseñó durante toda su vida. La mayoría de las personas cree que recibir depende de hacer. Si desean prosperidad, piensan que deben esforzarse cada vez más. Si buscan paz, intentan controlar todas las circunstancias. Si quieren manifestar un cambio importante, comienzan a probar una técnica tras otra esperando que alguna finalmente funcione. Sin darse cuenta, viven atrapadas en un estado permanente de esfuerzo. Y precisamente ese estado es el que Neville identificó como el verdadero problema. Neville nunca enseñó que las personas debían convertirse en pasivas o abandonar sus responsabilidades. Lo que enseñaba era mucho más profundo. Explicaba que existe una enorme diferencia entre actuar desde la confianza y actuar desde la desesperación. Exteriormente ambas personas pueden realizar exactamente la misma acción, pero interiormente viven en estados completamente distintos. Una actúa porque siente que todo depende exclusivamente de ella. La otra actúa porque ya ha aceptado interiormente que su deseo está cumplido y simplemente permite que la vida la guíe paso a paso. Para Neville, el estado de conciencia siempre precede a la acción correcta. Cuando una persona vive convencida de que todavía le falta algo para ser feliz, cada decisión nace del miedo. Corre detrás de oportunidades porque teme perderlas. Se preocupa constantemente porque cree que todo puede salir mal. Busca señales todo el tiempo porque todavía no confía plenamente en la ley. Pero cuando alguien entra verdaderamente en el estado del deseo cumplido, ocurre algo extraordinario. Deja de perseguir compulsivamente. Deja de intentar controlar el resultado. Comienza a experimentar una tranquilidad completamente nueva. Neville repetía que el esfuerzo excesivo suele revelar una verdad incómoda. Demuestra que la persona todavía no cree realmente que aquello que desea ya le pertenece. Porque quien está convencido de que algo es suyo, no vive desesperado intentando obtenerlo.
Vive con la serenidad de quien sabe que llegará en el momento perfecto. Esa serenidad no significa inactividad, significa confianza. Y para Neville, precisamente esa confianza era el ambiente donde la manifestación comenzaba a desarrollarse con mayor facilidad. Muchos de sus estudiantes cometían siempre el mismo error. Después de realizar una visualización, pasaban el resto del día preguntándose cuándo aparecerían los resultados. Observaban continuamente las circunstancias buscando alguna señal. Analizaban cada pequeño acontecimiento esperando encontrar una prueba de que la manifestación ya estaba en camino. Neville les decía que esa actitud demostraba que todavía seguían viviendo en el estado de la falta, porque quien realmente ha asumido el deseo cumplido ya no necesita buscar pruebas constantemente. Vive desde la certeza interior, aunque el mundo exterior todavía no haya cambiado. Y precisamente ahí comienza una de las mayores paradojas de la ley de la asunción. Muchas veces, el momento en que dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas es el mismo momento en que comienzan a abrirse caminos que antes parecían completamente invisibles. Con el paso del tiempo, Neville Goddard comenzó a comprender que la mayor parte del sufrimiento humano no nace de las circunstancias, sino de la resistencia constante contra ellas. Observó que las personas pasan la mayor parte de su vida intentando forzar que las cosas ocurran según sus propios tiempos. Quieren controlar cada conversación, cada oportunidad, cada respuesta y cada resultado. Creen que si dejan de empujar la realidad durante un solo instante, todo se derrumbará. Sin embargo, cuanto más intentan controlar el proceso, más tensión generan dentro de sí. Y esa tensión se convierte precisamente en el estado de conciencia que siguen proyectando hacia el mundo. Neville decía que el problema nunca fue la acción. El problema era la ansiedad que normalmente acompaña a la acción. Hay personas que trabajan desde la paz y otras que realizan exactamente el mismo trabajo desde el miedo. Hay quienes toman decisiones porque se sienten guiados interiormente y quienes actúan únicamente porque sienten que, si no hacen algo inmediatamente, perderán su única oportunidad. Exteriormente ambos parecen igualmente ocupados. Interiormente viven en universos completamente distintos. Fue entonces cuando Neville comenzó a explicar uno de los principios más incomprendidos de la ley de la asunción. Decía que el universo responde al estado desde el cual actúas, mucho más que a la cantidad de acciones que realizas. Una acción nacida del miedo fortalece el miedo. Una acción nacida de la confianza fortalece la confianza. Por eso dos personas pueden seguir exactamente el mismo camino y obtener resultados completamente diferentes, no porque una haya trabajado más que la otra, sino porque la conciencia que impulsaba sus acciones era completamente distinta. Muchos de sus alumnos le preguntaban cuál era el momento correcto para actuar. Esperaban recibir una lista exacta de pasos, pero Neville casi nunca respondía de esa manera. Les decía que cuando el estado interior cambia verdaderamente, la acción correcta aparece de forma natural. No necesita ser forzada. No nace de la desesperación. Surge con una claridad que resulta difícil de explicar. La persona simplemente sabe qué hacer, y cuando actúa desde ese estado, deja de sentir que está luchando contra la vida. Empieza a sentir que la vida coopera con ella. Neville insistía en que la mayoría de las personas confunde actividad con progreso. Permanecen ocupadas todo el día creyendo que eso significa avanzar. Sin embargo, muchas veces solo están alimentando la ansiedad. Revisan constantemente el teléfono esperando noticias. Consultan una y otra vez sus cuentas bancarias. Buscan señales en cada pequeño acontecimiento. Cambian de estrategia todos los días porque sienten que todavía no están haciendo suficiente. Sin darse cuenta, cada uno de esos comportamientos nace de la misma creencia. Todavía no tengo aquello que deseo. Y precisamente esa creencia es la que mantiene viva la sensación de carencia. Por eso Neville repetía que el verdadero trabajo no consiste en perseguir el resultado. El verdadero trabajo consiste en permanecer fiel al estado donde el resultado ya es una realidad interior. Cuando una persona acepta profundamente que su deseo ya forma parte de su identidad, deja de actuar impulsada por el miedo.
Sus decisiones se vuelven más simples. Su mente deja de correr en todas las direcciones. Comienza a distinguir con facilidad entre una acción inspirada y una reacción desesperada. Él mismo observó este principio una y otra vez en su propia vida. Cada vez que intentaba resolver todo mediante el esfuerzo mental, terminaba agotado y confundido. Pero cuando conseguía descansar en la certeza de que la ley ya estaba actuando, las soluciones aparecían de maneras que jamás habría podido planificar. Personas inesperadas llegaban en el momento preciso. Conversaciones aparentemente casuales abrían puertas completamente nuevas. Ideas surgían espontáneamente. Lo que antes parecía imposible comenzaba a desarrollarse con una naturalidad sorprendente. Neville comprendió entonces que recibir no significa quedarse esperando pasivamente. Significa dejar de interferir constantemente con el proceso mediante el miedo, la duda y la necesidad de controlar cada detalle. La inteligencia divina siempre encuentra caminos que la mente humana todavía no puede imaginar. Pero mientras la persona insista en decidir exactamente cómo debe ocurrir todo, limita precisamente las posibilidades que podrían conducirla hacia aquello que desea. Fue allí donde comenzó a entender el verdadero significado de «no hagas nada y recíbelo todo». No era una invitación a la pereza, era una invitación a abandonar el esfuerzo nacido de la inseguridad, a dejar de luchar contra la vida, a permitir que las acciones correctas nacieran desde un estado de paz en lugar de un estado de desesperación. Y cuanto más vivía desde esa comprensión, más evidente se hacía que la manifestación nunca depende de cuánto haces. Depende de quién eres mientras lo haces. Neville Goddard descubrió que existe una diferencia inmensa entre permitir que la vida se desarrolle y tratar de dirigir cada uno de sus movimientos. Durante años observó cómo la mayoría de las personas vivía convencida de que todo dependía exclusivamente de su esfuerzo personal. Si las cosas no avanzaban, empujaban con más fuerza. Si aparecía un obstáculo, respondían trabajando el doble. Si los resultados tardaban en llegar, aumentaban todavía más la preocupación. Sin darse cuenta, convertían la ansiedad en un estilo de vida. Y precisamente esa ansiedad era el estado que seguían manifestando una y otra vez. Neville afirmaba que la verdadera confianza comienza cuando una persona deja de medir constantemente el progreso de su manifestación. Muchas personas realizan una visualización por la noche y al despertar lo primero que hacen es comprobar si algo ha cambiado. Si no encuentran una señal visible, inmediatamente sienten frustración. Esa frustración las lleva nuevamente al estado de carencia. Entonces intentan hacer otra técnica, otra afirmación o una nueva visualización, esperando que ahora sí funcione. Lo que no comprenden es que el problema nunca fue la técnica. El problema siempre fue el estado desde el cual la estaban utilizando. Para Neville, una persona que realmente ha aceptado el deseo cumplido, deja de vivir obsesionada con el tiempo. No necesita preguntarse todos los días cuándo llegará. No necesita revisar continuamente si la realidad ya comenzó a cambiar. Ha dejado de buscar pruebas porque la prueba más importante ya existe dentro de ella. Esa certeza interior produce una tranquilidad extraordinaria. Y precisamente desde esa tranquilidad nacen las acciones correctas. Él explicaba que existe una inteligencia infinitamente mayor que la mente racional. La llamaba la ley, la imaginación divina, o simplemente Dios actuando dentro del hombre. Esa inteligencia conoce caminos que el intelecto jamás podría planificar. Mientras la persona intenta controlar todos los detalles, solo puede trabajar con las posibilidades que conoce. Pero cuando aprende a confiar, permite que entren en juego posibilidades completamente nuevas, oportunidades inesperadas y soluciones que antes parecían invisibles. Muchas veces Neville relataba que las manifestaciones más sorprendentes de su vida ocurrieron cuando dejó de perseguirlas. No porque hubiera renunciado a ellas, sino porque dejó de transmitir la sensación de que todavía le faltaban. Hay una enorme diferencia entre abandonar un deseo y dejar de sentir necesidad desesperada por él. El deseo permanece. Lo que desaparece es la ansiedad. Y cuando desaparece la ansiedad,
La conciencia deja de emitir la vibración de la falta. Ese principio también transformó la manera en que Neville entendía la oración. Para él, orar nunca significó suplicar, nunca significó convencer a Dios de hacer algo. La verdadera oración consistía en entrar emocionalmente en el estado donde la respuesta ya existe. Después simplemente descansaba. No seguía insistiendo. No seguía pidiendo la misma cosa una y otra vez. Había sembrado la semilla en la conciencia, y ahora permitía que la ley actuara exactamente igual que una semilla crece bajo la tierra, sin necesidad de que alguien la desentierre todos los días, para comprobar si ya comenzó a brotar. Neville decía que muchas personas destruyen sus propias manifestaciones porque no saben esperar desde la fe. Esperan desde la preocupación. Cada día vuelven a plantar una semilla diferente porque cambian constantemente de estado. Hoy sienten confianza. Mañana sienten miedo. Pasado mañana vuelven a creer. Después regresan a la duda. Esa inestabilidad impide que la nueva identidad llegue a consolidarse. Y mientras la identidad antigua continúe siendo más fuerte, la realidad seguirá reflejándola. Por eso repetía que la persistencia más importante no consiste en repetir técnicas sin descanso. La verdadera persistencia consiste en permanecer fiel al estado del deseo cumplido. Es mantener la paz cuando todavía no hay evidencia visible. Es conservar la confianza cuando las circunstancias parecen no moverse. Es seguir viendo con los ojos de la conciencia aquello que los sentidos todavía no pueden confirmar. Con el paso del tiempo, Neville descubrió que precisamente ahí aparecía la verdadera libertad. Ya no dependía emocionalmente de los resultados inmediatos. Su paz dejaba de estar condicionada por el comportamiento de otras personas, por la economía o por cualquier circunstancia temporal. Había comprendido que la realidad siempre termina obedeciendo al estado de conciencia sostenido con mayor naturalidad. Y si lograba conservar ese estado, todo lo demás encontraría su lugar en el momento adecuado. Entonces entendió que la frase, "no hagas nada y recíbelo todo", nunca significó quedarse inmóvil. Significaba dejar de interferir con la obra de la ley mediante el miedo constante. Significaba abandonar la obsesión por controlar cada paso del proceso. Significaba confiar tanto en la realidad interior que el mundo exterior ya no necesitaba ser perseguido desesperadamente, porque cuando el hombre deja de correr detrás de aquello que ya ha aceptado como suyo en la conciencia, ocurre algo extraordinario. La vida deja de sentirse como una batalla permanente. Comienza a convertirse en una colaboración silenciosa entre la fe, la imaginación y la inteligencia divina. Y es precisamente en ese estado donde las mayores manifestaciones empiezan a desarrollarse con una naturalidad que, para quien todavía vive desde el esfuerzo, parece casi un milagro. Con el paso de los años, Neville Goddard llegó a una conclusión que transformó por completo su forma de vivir. Comprendió que el verdadero enemigo de la manifestación no era la falta de oportunidades. Tampoco era la falta de recursos, de contactos o de conocimiento. El verdadero obstáculo era la necesidad constante de intervenir. El ser humano siente que siempre debe hacer algo más. Cree que, si deja de preocuparse, las cosas empeorarán. Piensa que, si no controla cada detalle, perderá aquello que desea. Sin embargo, para Neville, precisamente esa necesidad de controlar era la mayor prueba de que la persona todavía no había entrado en el estado del deseo cumplido. Él solía explicar que cuando alguien realmente posee algo, deja de perseguirlo. Nadie corre desesperadamente detrás de aquello que ya considera suyo. Nadie vive preguntándose todos los días si realmente tiene aquello que puede ver con absoluta certeza. Del mismo modo, cuando la conciencia acepta un deseo como una realidad interior, desaparece la urgencia. No desaparece el interés. No desaparece la ilusión. Lo que desaparece es la sensación de que falta algo. Esa ausencia de necesidad produce una paz extraordinaria. Neville decía que la mayoría de las personas vive exactamente al contrario. Primero quiere recibir para después sentirse tranquila. Primero quiere ver el dinero para después confiar. Primero quiere comprobar que la relación mejoró para después sentirse amada.
Primero quiere observar resultados para finalmente descansar. Pero la ley funciona en sentido inverso. Primero aparece el descanso interior. Después comienza la reorganización exterior. La paz no es el resultado de la manifestación. Es una de las condiciones que permiten que la manifestación ocurra. Fue entonces cuando empezó a utilizar un ejemplo muy sencillo. Imaginaba a una persona que ha comprado un boleto de avión para viajar dentro de una semana. Esa persona ya no necesita comprar otro boleto todos los días. No llama constantemente a la aerolínea para preguntar si el viaje sigue existiendo. No vive dudando a cada instante. Sencillamente sabe que llegará el día y embarcará. Según Neville, así debería sentirse quien ha asumido el deseo cumplido. No necesita convencerse cada hora. No necesita repetir compulsivamente la misma afirmación por miedo a perder el resultado. Descansa en la certeza de que la ley ya está actuando. Esta forma de vivir cambia completamente la relación con el tiempo. Muchas personas sufren porque creen que el retraso significa fracaso. Neville enseñaba que el tiempo visible nunca indica que la manifestación haya sido negada. Muchas veces, simplemente significa que la realidad está organizando circunstancias que todavía no podemos ver. La mente humana solo contempla una pequeña parte del proceso. La inteligencia divina contempla el conjunto completo. Por eso intentar acelerar constantemente los acontecimientos suele producir exactamente el efecto contrario. La ansiedad mantiene viva la conciencia de la espera. Neville observó que las mayores oportunidades de su vida casi nunca aparecieron cuando estaba desesperadamente buscándolas. Llegaban cuando ya había dejado de transmitir internamente la sensación de necesidad. Entonces, surgían conversaciones inesperadas. Personas que parecían no tener relación alguna terminaban abriendo puertas decisivas. Ideas sencillas aparecían en momentos de absoluta tranquilidad. Comprendió que la inspiración suele hablar muy bajo, pero el ruido del miedo casi siempre impide escucharla. También descubrió que muchas personas confunden confianza con pasividad. Pensaban que aceptar el deseo cumplido significaba permanecer inmóviles esperando que todo ocurriera por arte de magia. Neville jamás enseñó eso. Explicaba que cuando la conciencia cambia, la acción también cambia. La diferencia es que ya no nace del miedo. Nace de una inspiración tranquila. La persona actúa porque siente naturalmente que ese es el siguiente paso, no porque esté intentando obligar al universo a responder. Por eso insistía tanto en observar el origen de cada decisión. Antes de actuar, recomendaba preguntarse, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque tengo miedo? Esa sola pregunta podía revelar el estado de conciencia desde el cual la persona estaba viviendo. Muchas veces el problema no era la acción, era la emoción que la impulsaba. Una misma decisión podía convertirse en una expresión de confianza o en una manifestación de ansiedad. La diferencia nunca estaba en el movimiento exterior, siempre estaba en el estado interior. Con el tiempo, Neville comprendió que recibir exige una capacidad que muy pocas personas desarrollan. La capacidad de permitir. Permitir que la vida haga su trabajo. Permitir que la ley encuentre caminos desconocidos. Permitir que la inteligencia divina coordine acontecimientos que la mente jamás podría planificar. Mientras el ser humano insiste en controlar cada paso, reduce las infinitas posibilidades a unas pocas opciones imaginadas por su intelecto. Pero cuando aprende a descansar en la conciencia correcta, la realidad comienza a sorprenderlo de maneras completamente inesperadas. Y fue precisamente ahí donde entendió el verdadero significado de aquella enseñanza que tantas personas interpretan mal. No hagas nada y recíbelo todo. Nunca significó abandonar la vida. Significó abandonar la lucha interior. Significó dejar de actuar desde la sensación permanente de que todo depende exclusivamente del esfuerzo humano. Porque cuando esa carga desaparece, algo extraordinario ocurre. La paz ocupa el lugar de la ansiedad. La certeza reemplaza a la duda, y la realidad comienza poco a poco a reflejar exactamente ese nuevo estado de conciencia. A medida que Neville Goddard
profundizaba en estas enseñanzas, comenzó a darse cuenta de que la verdadera dificultad no era aprender la ley, sino dejar de interferir con ella. Descubrió que el ser humano tiene una tendencia casi automática a creer que siempre debe añadir algo más al proceso. Si ya visualizó, piensa que quizá debería visualizar otra vez. Si hizo una afirmación, siente que tal vez no fue suficiente. Si apareció una pequeña señal positiva, inmediatamente intenta acelerarla, y sin darse cuenta, vuelve a colocarse en el estado de quien todavía espera recibir, en lugar del estado de quien ya ha recibido. Neville afirmaba que la ley trabaja mejor cuando deja de ser observada con ansiedad. Utilizaba ejemplos muy sencillos para explicarlo. Decía que nadie planta una semilla y luego pasa el resto del día excavando la tierra para comprobar si ya comenzó a crecer. Quien comprende cómo funciona la naturaleza sabe que existe un proceso invisible. Aunque los ojos todavía no perciban ningún cambio, la vida ya está actuando bajo la superficie. Lo mismo ocurre con la conciencia. Una vez que el deseo ha sido verdaderamente aceptado, comienza un proceso silencioso que no necesita ser vigilado constantemente. Sin embargo, la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Si el resultado no aparece rápidamente, concluyen que algo salió mal. Entonces cambian de técnica, buscan otro método, empiezan a seguir nuevas enseñanzas y abandonan el estado que apenas comenzaban a construir. Neville observaba que ese comportamiento nace siempre de la misma raíz, la falta de confianza, porque quien realmente cree que la ley está actuando, no siente la necesidad de cambiar de dirección cada pocos días. También comprendió que la preocupación es una forma de imaginación. Muchas personas creen que imaginar solo significa visualizar aquello que desean, pero Neville enseñaba que preocuparse también es imaginar. Cuando alguien pasa horas anticipando problemas futuros, está utilizando exactamente la misma facultad creadora que podría emplear para contemplar el deseo cumplido. La diferencia está únicamente en la dirección de la atención. En ambos casos, la imaginación trabaja. La pregunta es, ¿qué realidad está fortaleciendo? Fue precisamente esta idea la que cambió completamente su manera de enfrentar los desafíos. Antes, cuando surgía un problema, dedicaba gran parte de su energía a analizar todas las posibles consecuencias negativas. Ahora, hacía exactamente lo contrario. En cuanto aparecía una circunstancia difícil, se preguntaba cuál sería la versión de esa situación vista desde el deseo ya realizado. No negaba el problema. Simplemente, se negaba a convertirlo en la historia principal de su conciencia. Neville explicaba que existe una enorme diferencia entre resolver un problema y vivir psicológicamente dentro del problema. Resolver exige claridad. Vivir dentro del problema produce agotamiento. La mayoría de las personas no solo enfrenta una dificultad, además la revive mentalmente cientos de veces al día. Habla de ella constantemente, la analiza una y otra vez, imagina nuevos obstáculos, comparte sus preocupaciones con todo el mundo. Sin darse cuenta mantiene viva precisamente la conciencia que desea abandonar. Con el tiempo descubrió que la paz posee un poder creador extraordinario. No porque la paz haga aparecer mágicamente las cosas, sino porque permite escuchar aquello que el miedo nunca deja escuchar. Muchas de las mejores decisiones de su vida surgieron en momentos de absoluta tranquilidad. No aparecieron mientras luchaba desesperadamente por encontrar respuestas. Llegaron cuando dejó de intentar controlar cada posibilidad y permitió que la inspiración surgiera de forma natural. Neville insistía en que la inspiración nunca grita. Siempre habla con serenidad. El miedo, en cambio, siempre exige urgencia. Dice que debes actuar inmediatamente, o perderás la oportunidad. Te convence de que todo depende exclusivamente de tu esfuerzo. Te hace creer que si dejas de controlar el proceso durante un instante, todo desaparecerá. Pero la inspiración produce exactamente la sensación opuesta. Trae claridad, trae calma, trae la impresión de que el siguiente paso es evidente, sencillo y natural. Fue entonces cuando Neville comprendió que el verdadero descanso espiritual no consiste simplemente en dejar de trabajar.
Consiste en dejar de cargar mentalmente el peso de una realidad que ya ha entregado a la ley. Esa comprensión cambia por completo la calidad de la vida diaria. La persona sigue actuando, sigue tomando decisiones y sigue avanzando hacia sus objetivos, pero ya no lo hace desde el miedo. Lo hace desde una confianza silenciosa que transforma incluso las acciones más simples. Y quizá esa sea una de las mayores paradojas de toda la enseñanza de Neville Goddard. Cuanto menos intentas obligar a la realidad a obedecerte, más naturalmente comienza a reorganizarse. Cuanto menos persigues desesperadamente aquello que deseas, más espacio permites para que la inteligencia divina actúe por caminos que jamás habrías imaginado. Porque la verdadera manifestación no nace del esfuerzo incesante, nace del momento en que finalmente aprendes a descansar en la certeza de que aquello que has aceptado en la conciencia ya está encontrando el camino perfecto para hacerse visible. Con el paso del tiempo, Neville Goddard llegó a comprender que recibir es un arte que muy pocas personas dominan. Casi todos saben cómo esforzarse, muy pocos saben cómo permitir. Desde la infancia aprendemos que debemos conquistar cada resultado mediante una lucha constante. Nos enseñan que descansar es peligroso, que confiar demasiado puede ser ingenuo y que siempre debemos mantener el control. Pero Neville descubrió que la ley de la asunción funciona desde un principio completamente diferente. Cuanto más profundamente aceptas una realidad en tu conciencia, menos necesidad sientes de perseguirla desesperadamente. Él explicaba que la necesidad constante de controlar revela una falta de confianza en la propia ley. Cuando una persona cree verdaderamente que una semilla crecerá, no pasa el día entero cavando la tierra para comprobar su progreso. Cuando sabe que el sol volverá a salir, no permanece toda la noche mirando el horizonte con ansiedad. Hay certezas que producen descanso, y precisamente ese descanso era para Neville una de las mayores señales de que alguien había entrado realmente en el estado del deseo cumplido. Muchas personas confundían esta tranquilidad con indiferencia. Pensaban que si dejaban de preocuparse, significaba que habían perdido el interés por su sueño. Neville aclaraba que ocurre exactamente lo contrario. El deseo permanece vivo, pero desaparece la sensación de urgencia. Ya no existe esa necesidad de obtener resultados inmediatos para sentirse completo. La persona continúa deseando, continúa imaginando y continúa avanzando, pero lo hace desde una conciencia completamente distinta. Ya no actúa para llenar un vacío. Actúa desde una plenitud interior. Fue precisamente aquí donde Neville comenzó a hablar del concepto de descanso espiritual. Decía que descansar no significa abandonar los objetivos. Significa abandonar la carga psicológica que normalmente los acompaña. Es dejar de repetir mentalmente el mismo problema durante todo el día. Es dejar de imaginar continuamente todo aquello que podría salir mal. Es dejar de creer que la preocupación demuestra responsabilidad. Porque, según Neville, la preocupación jamás resolvió un problema, solo fortaleció el estado de conciencia que produjo ese problema. Observó que las personas viven atrapadas en una contradicción permanente. Dicen confiar en la ley, pero pasan el día entero verificando si la ley realmente está funcionando. Dicen creer en la abundancia, pero hablan constantemente de escasez. Afirman que todo saldrá bien, pero dedican horas enteras imaginando el peor escenario posible. Esa contradicción mantiene dividida la conciencia. Y una conciencia dividida difícilmente puede permanecer el tiempo suficiente en el estado del deseo cumplido. Neville enseñaba que uno de los mayores actos de fe consiste precisamente en dejar de exigir pruebas inmediatas. La mente humana quiere confirmar constantemente que todo marcha según sus planes, pero la ley no necesita ser vigilada. Actúa incluso cuando no la observas. Del mismo modo que el corazón continúa latiendo mientras duermes, y las estaciones siguen su curso sin tu intervención, también la inteligencia divina continúa organizando circunstancias invisibles, mucho antes de que puedas percibir sus resultados. Él mismo experimentó esto en numerosas ocasiones. Algunas de las oportunidades más importantes de su vida
comenzaron a desarrollarse cuando ya había dejado de pensar obsesivamente en ellas. No porque las hubiera olvidado, sino porque finalmente había dejado de resistirse al proceso. Había soltado la necesidad de controlar cada detalle, y precisamente ese espacio permitió que la realidad encontrara caminos completamente inesperados. Neville también comprendió que la confianza transforma la manera en que una persona interpreta los acontecimientos. Lo que antes parecía un retraso, comienza a verse como preparación. Lo que parecía una puerta cerrada, puede convertirse en la protección necesaria para conducir hacia una oportunidad mucho mejor. Lo que antes habría provocado desesperación ahora despierta curiosidad. La persona deja de preguntar, ¿por qué esto está ocurriendo? Y comienza a preguntarse, ¿qué está preparando la ley que todavía no puedo ver? Ese cambio parece pequeño, pero modifica completamente la experiencia de vivir. El miedo pierde gran parte de su fuerza porque ya no consigue convencer a la conciencia de que las apariencias tienen la última palabra. La tranquilidad empieza a ocupar el lugar de la ansiedad. La paciencia deja de sentirse como una obligación y se convierte en una consecuencia natural de la confianza. Entonces la persona ya no vive esperando que el futuro la salve. Empieza a vivir plenamente el presente, porque sabe que el futuro está siendo construido precisamente por el estado de conciencia que sostiene ahora. Y quizá esa sea la enseñanza más difícil de aceptar para la mente humana. No hacer nada no significa permanecer inmóvil. Significa no añadir miedo donde ya existe fe. Significa no añadir duda donde ya existe certeza. Significa no interferir continuamente con un proceso que la inteligencia divina sabe conducir infinitamente mejor que nuestro intelecto limitado. Cuando finalmente comprendes esto, descubres que muchas veces el acto más poderoso no consiste en hacer más, sino en confiar más. Porque es precisamente en esa confianza donde la realidad comienza, silenciosamente, a reorganizarse para reflejar aquello que ya has aceptado como verdadero en tu conciencia. Neville Goddard pasó gran parte de su vida intentando ayudar a las personas a comprender una verdad que, precisamente por ser tan sencilla, suele pasar desapercibida. No es el esfuerzo constante lo que abre las puertas de la manifestación. Es el estado de conciencia desde el cual vives cada día. Por eso repetía una y otra vez que la realidad exterior nunca es el punto de partida. Siempre es el resultado. Lo que hoy llamas circunstancias es simplemente la expresión visible de un estado invisible que has sostenido durante el tiempo suficiente. Cuando finalmente comprendió esta ley, dejó de vivir intentando convencer al mundo de cambiar. Comprendió que el verdadero cambio nunca comienza fuera. Comienza en el momento en que una persona deja de sentirse separada de aquello que desea. Porque mientras exista la sensación de distancia, la mente seguirá actuando desde la necesidad, y donde existe necesidad, aparece el miedo. Donde aparece el miedo, nace la urgencia. Y donde existe urgencia, la conciencia continúa afirmando silenciosamente que todavía no posee aquello que busca. Ese fue el descubrimiento que transformó completamente la enseñanza de Neville. Entendió que el deseo no debe ser perseguido como si estuviera lejos. Debe ser aceptado como una realidad interior. A partir de ese instante, toda la relación con la vida cambia. La persona sigue trabajando, sigue creando, sigue tomando decisiones, pero ya no lo hace para llenar un vacío. Lo hace porque esa nueva identidad comienza a expresarse de forma natural. Sus acciones dejan de ser un intento desesperado por conseguir algo, y se convierten en la consecuencia espontánea de quien ya sabe, en lo más profundo de su ser, que vive sostenido por la ley. Quizá hoy tú también estés haciendo demasiado. Tal vez llevas meses o incluso años intentando resolver cada problema únicamente mediante el esfuerzo. Tal vez has probado afirmaciones, visualizaciones, meditaciones y diferentes métodos, pero cada día vuelves a mirar las circunstancias esperando encontrar una prueba de que algo finalmente cambió. Si es así, detente por un instante y pregúntate con absoluta sinceridad: ¿estoy actuando desde la confianza o desde el miedo?
Porque esa respuesta revela mucho más sobre tu estado de conciencia que cualquier técnica que puedas practicar. Neville nunca dijo que debías abandonar tus sueños. Nunca enseñó que el éxito llegara a quienes permanecen inmóviles esperando un milagro. Lo que enseñó fue mucho más profundo. Dijo que primero debes abandonar la lucha interior. Debes dejar de creer que todo depende exclusivamente de tu capacidad para controlar el mundo. Debes permitir que la inteligencia divina haga aquello que tu mente limitada jamás podría organizar por sí sola. Cuando esa confianza aparece, las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades comienzan a revelarse. Personas inesperadas llegan a tu vida. Ideas nuevas nacen con naturalidad. Lo que antes parecía un esfuerzo interminable, comienza a sentirse como un camino que se abre paso delante de ti. Quizá ese sea el significado más auténtico de la frase. No hagas nada y recíbelo todo. No significa dejar de vivir. No significa renunciar a tus responsabilidades. Significa dejar de alimentar la ansiedad. Dejar de perseguir compulsivamente aquello que ya has aceptado como tuyo en la conciencia. Significa abandonar la resistencia para que la ley pueda actuar sin las interrupciones constantes del miedo, la duda y la necesidad de controlar cada resultado. Porque la verdad es que la vida nunca deja de responder a tu estado de conciencia. Cada pensamiento sostenido, cada expectativa repetida, cada conversación interior y cada emoción dominante van construyendo silenciosamente la realidad que terminarás experimentando. Por eso Neville insistía en proteger la paz más que cualquier otra cosa. La paz no era el premio final, era el terreno fértil donde todas las manifestaciones comenzaban a crecer. Tal vez hoy no puedas ver todavía todos los cambios que esperas. Tal vez algunas circunstancias continúen pareciendo exactamente iguales. Pero recuerda que la semilla nunca florece el mismo día en que es plantada. Primero trabaja en silencio. Primero desarrolla raíces invisibles. Solo después aparece aquello que todos pueden ver. La conciencia funciona exactamente igual. Primero transforma a la persona. Después transforma su manera de pensar. Más tarde cambia sus decisiones. Finalmente reorganiza las circunstancias. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa que Neville Goddard dejó para todos aquellos que buscan transformar su vida. No permitas que las apariencias decidan quién eres. No permitas que la espera destruya tu confianza. No permitas que la ansiedad te convenza de que la ley dejó de actuar. Descansa en la certeza de que aquello que has aceptado como verdadero dentro de ti ya está encontrando el camino perfecto para hacerse visible. Porque cuando dejas de luchar contra la vida, descubres que la vida nunca estuvo luchando contra ti. Cuando dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas, descubres que muchas veces ya venía caminando hacia ti. Cuando abandonas la necesidad de controlar cada paso, permites que la inteligencia divina actúe con una sabiduría infinitamente mayor que cualquier plan humano. Y en ese instante comprendes el verdadero significado de las enseñanzas de Neville Goddard. El mayor poder nunca estuvo en hacer más. Siempre estuvo en creer más. Nunca estuvo en forzar las circunstancias. Siempre estuvo en asumir el estado correcto. Nunca estuvo en perseguir aquello que parecía distante. Siempre estuvo en aceptar que, en la conciencia, ya era tuyo. Porque cuando la conciencia deja de vivir desde la carencia, y aprende a descansar en la certeza del deseo cumplido, la realidad termina haciendo lo único que siempre has sabido hacer. Reflejar fielmente aquello que has decidido creer sobre ti mismo. Ahí comienza la verdadera manifestación. Ahí termina la lucha. Y ahí empieza la vida que, silenciosamente, siempre estuvo esperando que dejaras de perseguirla, para finalmente poder recibirla.